Bienvenidos de vuelta. Hoy es viernes 4 de abril y tuvimos datos de desempleo. El mercado, la bolsa específicamente, rompió a la baja el día de ayer. Ayer no subí video por acá. Obviamente fue un día también importante para estar más pendiente de los mercados, pero hoy estamos de vuelta y hoy continuamos la caída. Rompimos este soporte que estuvimos mencionando. Una vez que definitivamente lo rompimos, es mejor considerar que la caída puede ser rápida, como lo estamos viendo en este momento. Ahora, en estos puntos, personalmente, ya estoy buscando opciones de compra en general. Hay unas que tuve que vender, eso sí, antes de romper, como el caso de Meta. He mencionado acá que las magníficas 7, con algunas excepciones como Tesla, han estado muy arriba. Obviamente Nvidia, en el caso de Meta también. Y esta caída ha afectado principalmente a las tecnológicas, a las que están más arriba en general, en máximos históricos, les afecta más esta caída. Ahora, en general, sí podemos considerar que estamos en puntos históricos de miedo para la bolsa. 4. Esto no lo veíamos desde hace años. Si se fijan, este punto ni siquiera lo podemos ver todo el último año. Esto ya se está asemejando más bien a la caída de la pandemia. Eso no significa que el porcentaje va a ser el mismo, ni la acción del precio va a ser la misma, pero sí podemos considerar que el miedo se está volviendo cada vez más irracional. Pueden considerar lo que sea, las tarifas, hoy datos de desempleo, el rompimiento de análisis técnico en general, de que ya vimos en esta etapa principalmente. Una vez rompiendo esto, aunque buscamos este soporte, ya el análisis técnico en este estilo de caídas puede ser completamente invalidado por días. Y por días me refiero que pueden ser fake outs, pueden retomar, hemos dejado gaps que definitivamente vamos a rellenar en algún momento. Es muy probable ver rebotes de caídas tan fuertes. Estamos completamente afuera de las bandas de Bollinger, entonces claramente podemos considerar esto sobreextendido a la baja. Entonces sí, es un flash crash lo que se está asemejando. No es una caída en tendencia bajista, es una caída por miedos, es una caída en general rápida. Eso es lo positivo. Un estilo de caída así, rápida, flash crash, usualmente se resuelve más rápido. Obviamente el último ejemplo que es más fácil de ir a buscar es la pandemia. Claramente este estilo de noticias no se comparan con las noticias que vimos en ese momento y esa caída sí fue de más de un 30% en cuestión de un mes, 34%. Actualmente llevamos, si no me equivoco, un 15%, un 16% en donde se encuentra la vela este preciso momento y completamente afuera de las bandas de Bollinger, completamente volviéndose parabólico hacia la baja. Pueden operar con Bybit, obtener beneficios, obtener USDT dependiendo del monto que se utilice para tradear, para abrir la cuenta, diferentes promociones, también a la vez airdrops en diferentes criptos. Al abrir la cuenta con Bybit les dejo este enlace abajo por si desean ingresar. Lo interesante aquí es que se requiere definitivamente analizar cada acción por su cuenta. Hay algunas que de hecho estuvimos mencionando que han estado muy pero muy al alza y era muy normal, sea lo que sea, con noticias o sin noticias, ver retrocesos en acciones que más bien han tenido un movimiento muy parabólico como Palantir en este caso. Ahora que está ya rompiendo este último soporte, al menos consideraría visitar nuevamente la línea promedio de 200 periodos para que valga la pena entradas en este estilo de acciones. Otras que han sido golpeadas durante semanas, es más probable que no tengan nuevos fondos. Esas han sido las últimas compras como Tesla, puesto que Tesla ya venía retrocediendo más de un 50%, un 55% en total, antes incluso de esta caída. De hecho, con toda esta caída que el S&P 500 ha creado nuevos mínimos, Tesla ahora está todavía en puntos más arriba del último fondo que creó, nuevamente llegando a la zona de entrada. Incluso los 210 sería una zona que estoy esperando. Y la diferencia de lo que menciono con esta caída en general con cada acción específica es que Meta, puesto que sí estuvo muchísimo más arriba en máximos históricos después de generar este fake out de esta línea de tendencia, y esto lo mencionamos acá claramente adentro de la academia, estuve vendiendo acciones de Meta anunciadas porque Meta sí definitivamente ha sido las acciones de mejor rendimiento en los últimos años. Es muy normal que vea
un retroceso más fuerte con toda la bolsa en este punto. Ahora, sí, también con un flash crash de este tipo podría empezar a valer la pena otra vez acumular posiciones. Pero como saben, un flash crash, una caída de este tipo con el miedo que estamos viendo, es muy difícil adivinar el fondo. Es mejor únicamente ir buscando soportes donde va realizando algún detenimiento, esperar un cambio de tendencia en el corto plazo, otra vez mínimos y máximos mayores, para ir realizando DCA, o al menos en acciones que no se encuentran en máximos históricos. Personalmente no estaría buscando Meta. Lo que estaría buscando son acciones como Coinbase, que se encuentran otra vez en estos soportes, acciones como Robinhood, que sí llegó a la línea promedio de 200 periodos, y como mencioné, Tesla, Grail e incluso, interesantemente, acciones como Intel. En esta etapa no se ha visto afectada por todas estas noticias, puesto que ya estaban subvaloradas. Acciones que ya han caído bastante, no les afecta tanto estos eventos porque ya están en puntos donde no quedan muchos vendedores. Lo interesante es ver qué está pasando con cripto también, porque obviamente, bueno, a cripto no le afectan las tarifas en sí, pero sí podemos ver que tenemos todavía posibilidad de visitar esta línea de tendencia, que también se podría combinar con el máximo anterior en los 73.500 básicamente, y eso sigue siendo una posibilidad, pero por el momento todas las noticias, eventos no le están afectando a Bitcoin, pero eso hay que entender que sigue siendo una posibilidad. De hecho, si la tenemos, esos serían puntos de compra, no personalmente para Bitcoin, pero probablemente Ethereum sí estaría visitando este soporte. Aún así, estoy comprando Ethereum en estas zonas, porque considero que ya son puntos muy pero muy importantes de su valuación, en donde también Bitcoin y Ethereum ya llegó a soportes interesantes que definitivamente no vemos desde hace años. Así que mientras la bolsa sigue cayendo, después de romper ese soporte que mencionábamos, es muy común ver un flash crash, el máximo miedo posible en la bolsa después de hace años no estar en estas zonas. Por lo que sí, esto es considerado oportunidades de compra, oportunidades al menos para empezar a ver qué acciones van llegando a esos soportes interesantes. Como pueden ver, no todas han llegado a esos soportes, algunas les pueden quedar más caídas, algunas vienen apenas saliendo de esos máximos. Hay otras que más bien sí no pueden ni siquiera caer más. Ya estaban en esos soportes desde antes y simplemente se han mantenido ahí. Igual como podemos mencionar cripto en general también. Bitcoin se ha mantenido muy bien, pero todavía existe esta posibilidad. Lo importante y lo mejor es que ese estilo de caídas donde genera ese pánico, el mercado empieza a tomar decisiones rápidamente en vez de ser una caída lenta, sea cual sea la dirección, si realmente vamos a tener este soporte o si vamos a tener el breakout. Estamos cerca ya de tomar esa decisión y principalmente viendo todo el mercado. Si vemos Total 3, está cerca del final de esta compresión. De hecho, se ve muy similar a esta etapa también, que resolvió de esta manera generando un piso menor, luego un mínimo mayor para romper. Estamos haciendo por el momento un mínimo mayor y si ese es el escenario estaremos rompiendo pronto. Total 2 está en una situación similar. Este último retroceso, igual un fake out por abajo y parece ser un mínimo mayor en este momento, cerca ya de tomar la decisión al final de esta línea de tendencia. Y lo que mencionábamos es que la dominancia de Tether está en esta resistencia también. Lleva unos 2 días pegando acá con esta resistencia. Si es similar a esta etapa, es muy probable ver un rechazo. Y si vemos un rompimiento, esto sí sería una señal más importante. Pero tiene que ser un rompimiento con un cierre de vela definitivamente por encima, porque como pueden ver, generamos fake outs en estos puntos a cada rato. Parece que Ripple sí va a llegar a la línea promedio de 200 periodos. No he vuelto a comprar Ripple, estuve vendiendo Ripple en estos crecimientos, pero si llega nuevamente a la línea promedio de 200 periodos, la toca, es probable que valga la pena otra vez acumular Ripple en estos puntos, porque considero que esto ha sido toda una etapa de acumulación para tener un impulso, incluso tal vez 2 más. La meta no va a ser un único punto de salida. El máximo histórico para Ripple está cerca, está en los 3.5, así que ese definitivamente sería un punto importante de toma de ganancias, al menos para las compras desde esta zona, y después de eso ir saliendo de manera escalonada. De hecho, probablemente Ripple va a ser de las primeras posiciones que se tenga que vender, en mi opinión, junto con Bitcoin. Son de las primeras en romper máximos, en primeras en volverse parabólicas, el tope del mercado alcista.
Todo lo contrario sería para las posiciones que, aunque todavía mantienen buena acción del precio, como H-Bar, que tiene mínimos y máximos mayores, ahora este retroceso cerca de la línea promedio de 200 periodos. En los siguientes impulsos de H-Bar probablemente sí también tendría que tomar ganancias ya cerca del máximo anterior y luego dejar un porcentaje para esta línea de tendencia, que aunque la puede romper, ya las posibilidades son menores. Creo que quedarse esperando más arriba de H-Bar en estos casos sí sería peligroso. Hay otras que claramente todo esto va en rankings en cripto, Bitcoin siendo la número 1, luego top 10, top 20. Lo que sí hemos visto es que utilidad es lo que está teniendo prioridad. Y utilidad me refiero a proyectos que no son memes, proyectos que sí tienen fundamentales, que tienen utilidad, que sirven para algo, que es lo que hemos visto con H-Bar, con Cardano, con Ripple. Entonces, para resumir, Bitcoin, cripto está sosteniendo mejor que la bolsa. Parece que a la bolsa le faltaba más bien esa caída y Bitcoin ya la venía trayendo desde hace semanas. Claramente las tarifas no es algo que afecte directamente a Bitcoin ni a cripto, pero si vemos a la bolsa continuar la caída y no tener un relief, un rebote al menos en el corto plazo, sí, Bitcoin y cripto podrían verse afectados. Lo interesante es que mientras la bolsa ha caído, Bitcoin se mantiene y más bien ese rebote que cada vez se hace más probable, porque menciono, estamos en puntos históricos de miedo, es aquí donde la mayoría de vendedores se van agotando. Entonces ese rebote es donde sería muy interesante ver cómo favorece todos los otros sectores, también Bitcoin siendo uno de esos. Ahora, la noticia de hoy fue desempleo. Esto lo hemos venido mencionando todas las semanas. Unemployment rate se esperaba un 4.1. Pero de hecho, este 4.2 simplemente iba a colocar el desempleo, ya viendo la gráfica, en una resistencia. Esta es la gráfica del desempleo. Ya rompimos la línea de tendencia alcista, que eso fue de las mejores señales. Y ahora, este impulso es básicamente validar la línea de tendencia por abajo. Claro, ahora hay que esperar todo un mes para el siguiente dato. Si el siguiente dato es un 4.3, si igual todavía estaríamos debajo de la línea de tendencia, pero no queremos ver el desempleo aumentar, no queremos que haga estos impulsos. Esto es validación por abajo, por afuera. Así que creo que el mercado está por el momento reaccionando a las noticias de desempleo en el corto plazo, pero en el mediano plazo el desempleo sigue viéndose que no se está volviendo parabólico aún, incluso con este dato del 4.2. Así que realmente sí, la bolsa está viendo ahora mayores retrocesos que cripto. Cripto ha mantenido muy bien esta resistencia, o sea, realmente estos son los puntos que usualmente vemos un rechazo otra vez de la dominancia de Tether a la baja. Probablemente estaríamos viendo Bitcoin estar resolviendo esto pronto. Como ven, estamos pegando con resistencias. La mejor señal es retomar la línea promedio de 200 periodos, que ahora para retomarla, de hecho, nos estaría obligatoriamente sacando de este retroceso de esta línea. Pero por eso sigue siendo resistencia. No creo que valga la pena estar comprando Bitcoin en estos puntos. Y si se compra Bitcoin en estos puntos, hay que entender que no es buena idea tener una mentalidad de inversionista. Es mejor tener una mentalidad de trader en el mediano plazo. Porque aunque considero que Bitcoin le quedan estos impulsos, o al menos empezar a asemejar estos ciclos anteriores, todavía quedaría un mercado bajista después de eso. Entonces es mejor asegurar ganancias en las compras que se realicen en estos puntos. Y bueno, como la bolsa ha estado cayendo, obviamente entra un poco de miedo a cripto, pero la bolsa en comparación a cripto es otra historia. La bolsa está en máximo miedo, que es donde ahora más bien hay más oportunidades. Hace rato no existían tantas oportunidades en acciones. No que no existan oportunidades en cripto también actualmente, pero acciones. Si se quiere diversificar el portafolio o balancear entre acciones y cripto, hace años no teníamos una caída de este tipo, así que ahora es cuando vale la pena estar observando principalmente acciones. No necesariamente compraría las que están todavía arriba de máximos históricos, pero definitivamente hay opciones de acciones regresando a esos soportes que no se veían desde hace años. Como mencioné, hay muchas cosas que observar el día de hoy. VIX pegó un spike. Cada vez que vemos este estilo de movimientos en VIX, no duran mucho tiempo. Eso no significa que no podamos seguir subiendo en VIX. Lo que sí sabemos es que cada vez que tenemos picos así de volatilidad es irracional. No dura mucho tiempo, suele caer rápidamente. El miedo en la bolsa, como ya vimos aquí en un 4%, es obvio que VIX se va a levantar en estos momentos. Así que estos puntos ya vienen siendo irracionales normalmente. Probablemente la otra semana estaríamos viendo ya un cambio importante. Dólar también se vio afectado a la baja. En realidad todo últimamente. Por eso mencionamos que realmente es una caída, bueno, histórica. No va a ser siempre igual a todas las otras caídas,
pero en cuanto a sentimiento se asemeja incluso a la de la pandemia. Dólar también se vio afectado, oro también, que por el momento se mantiene todavía en tendencia alcista. Para ver un retroceso más importante en el oro tendría que estar retrocediendo hasta estas zonas, así que oro no me interesa realmente. Y la bolsa y Nasdaq son los que realmente hay que observar más. Algunos sí están llegando a soportes que pueden ser interesantes. Por ejemplo, esta es la caída que tuvimos el año pasado también por miedos, que fue la etapa del carry trade, también miedos recesionarios. Estos son soportes importantes, pero bueno, en mi caso no me interesa comprar Nasdaq específicamente, sino ver acciones, como menciono, que durante esta caída sí están llegando a esos soportes, y en algunos casos algunas acciones ya estaban en puntos subvalorados y esta caída no le está afectando. Principalmente lo que está afectando es las que estaban con esta acción del precio similar, que venían levantando al S&P 500 y a Nasdaq, nuevamente probablemente la mayoría de las magníficas 7 en esos casos. Ahora sí hay una señal importante, y eso lo hemos estado mencionando constantemente. TLT, los bonos del tesoro de 20 años, sí está rompiendo ahora la línea promedio de 200 periodos. Eso significa que sí, hay movimientos ahora recesionarios del mercado. Vamos a tener que darle un poco de tiempo a esto. No es la primera vez que generamos un fake out por encima. Creo que hoy el mercado está reaccionando a lo que estuvo mencionando Powell. Powell estuvo hablando de las tarifas, y que hay mucha incertidumbre con eso y que no se sabe cuánto puede afectar. Pero bueno, una vez que se menciona, ya el mercado empieza a incluirlo en el precio, y también se está incluyendo hoy lo que fue el dato de desempleo, que como menciono no parece estar siendo algo muy relevante en este momento, así como tampoco la inflación parece ser relevante ahora. Los temas ya han evolucionado a otros temas. Claramente inflación ahora más bien podría ser deflación si continúa esta tendencia. Así que ahora queremos ver si realmente empezamos a crear soporte por encima de esta línea promedio, si el mercado empieza a girar definitivamente a sectores recesionarios. Eso estaría forzando entonces a la Reserva Federal a bajar las tasas de interés, que es lo que Trump quiere también. Y de hecho, hablando de eso, las probabilidades ya están aumentando para reducir tasas de interés. No es mucho, apenas un 27%, pero bueno, falta mucho tiempo hasta el 7 de mayo para ver cómo cambia esa probabilidad. Y si es el caso de que se ve forzada la Reserva Federal de bajar las tasas de interés, incluso eliminar quantitative tightening, tal vez no volver a quantitative easing, pero sí cambiar ya un poco la política monetaria, entonces estaríamos considerando que para el 7 de mayo se estarían tomando decisiones importantes debido a los movimientos del mercado que estamos viendo ahora por las tarifas. Bueno, el desempleo no parece ser algo tan importante como menciono aún, pero si empieza a elevarse para los siguientes datos, sí podría ser muy importante para estas decisiones. Eso es lo que quería mencionar. Déjenme un like, comentarios abajo, siempre bienvenidos. Les dejo el entrenamiento de trading e inversiones abajo, entrenamiento completamente gratis. Les dejo otro video aquí mismo en la pantalla y nos veremos en el siguiente. Chao.